Feliz día, hermanos y hermanas. Qué privilegio el estar delante de ustedes a través de este medio para que podamos compartir la palabra del Señor. Soy el pastor Salvador Sánchez. Actualmente, por la misericordia del Señor, estoy pastoreando la Iglesia Bíblica Fe y Gracia en la ciudad de Springfield, Virginia. Y es para mí un privilegio poder participar enseñando uno de los temas que se me ha entregado para esta maravillosa conferencia. Agradezco a Dios por ese privilegio y a cada uno de los hermanos que me ha hecho partícipe de ello. En esta hora, mis amados hermanos, ¿qué les parece si empezamos con una oración para que podamos pedir a Dios dirección, que sea Él quien tome control de este tema a la hora de enseñarlo, que tome control de mi persona y también de sus mentes para que podamos recibir la palabra, entender la palabra, creer la palabra y aplicar la palabra? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta hermosa hora por la vida, por la oportunidad que nos has dado, pero sobre todo por la salvación tan grande que se nos ha sido entregada gratuitamente, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra tantas cosas maravillosas que tienen que ver con la vida eterna y la piedad. Y cómo, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz, a través de tu persona, nosotros que hemos puesto la fe en ti, podemos tener esperanza en medio de un mundo que está en caos, pero que aquellos que hemos puesto la fe en ti, tenemos, Señor, la oportunidad de no entristecernos como los demás que no tienen esperanza porque no han creído en el único medio de salvación. Rogamos para que esta palabra sea expuesta claramente y que las mentes y corazones de mis hermanos puedan recibir esta enseñanza, que pueda ser un aliento a sus vidas, no importando cuáles sean sus condiciones, pero que seas tú, Señor, hablándonos estas verdades a través de mi persona, y yo solamente quiero ser un instrumento para que pueda mi hermano y mis hermanas y quizás amigos que estén también escuchando esta enseñanza puedan ellos conocer estas verdades que traen esperanza al corazón. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, voy a en esta hora compartir la presentación del tema que voy a estar desarrollando en este momento. Y el tema que se me ha sido entregado es encontrando esperanza en la bendita esperanza del regreso de Cristo. Este tema, hermanos, también se le conoce como el rapto de la iglesia. Ahora, quiero decirles que a través de este estudio, hermanos, vamos a hablar acerca de profecía. Y las cosas, hermanos, que han de venir tienen como fin darnos esperanza para el futuro. Pero el conocer esta profecía también nos da una perspectiva correcta y bíblica para el presente. Si estamos confusos en cuanto al plan de Dios y de cómo este plan se va cumpliendo y el calendario para la historia humana que Dios tiene, estaremos desorientados en nuestra vida. Claro, en nuestra vida diaria. Y tenemos, hermanos, que mantener un equilibrio. Debemos de cuidar, no enfocarnos de tal manera en el futuro que no podamos ver el presente. También debemos de cuidarnos de no estar tan embebidos con el presente que olvidemos el por qué estamos aquí y a dónde vamos. Y es por ello que es muy importante entender esta enseñanza a través de las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 13. Y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, como justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Estos tres versículos nos hablan de la gracia de Dios. El versículo 11 nos habla de cómo nosotros somos salvos. Como hemos aprendido en muchas enseñanzas anteriormente, sabemos que no somos salvos por guardar la ley. No somos salvos por el esfuerzo humano o por mérito humano, como usted quiera llamarlo. La palabra del Señor es clara. En Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Hechos 16:30 también le preguntaron a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el versículo 31 dice que Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que esta gracia que viene directamente de Dios a través de la persona de Jesucristo se ha manifestado a todos los hombres para salvarlos. Pero una vez que los hombres son salvos por la gracia de Dios mediante la fe sola en Cristo, esta gracia en el versículo 12 quiere hacer el papel de un maestro. Quiere enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad. La Biblia es muy clara y afirma que cuando una persona es salva, no puede perder su salvación, que su glorificación también es segura. Pero esta gracia que Dios nos ha dado no está diseñada para ser usada como una licencia para pecar. Al contrario, esta gracia debe de ser la motivación para usted y para mí para que vivamos una vida de piedad. ¿Por qué? Porque los que hemos creído en Cristo, hermanos, tenemos un futuro glorioso. Sabemos que en el futuro vamos a ver a nuestro Salvador y nos presentaremos ante Él. Y un día daremos cuenta a Dios por las cosas que hemos hecho mientras caminamos en esta vida. Así que el versículo 13 dice que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta gracia que Dios nos ha dado no solo nos da salvación, no solo nos motiva a vivir piadosamente, sino que también nos da esperanza. Y ese es el porqué de esta enseñanza en este momento. Queremos encontrar esperanza en la bendita esperanza del regreso de Cristo. Esta gracia nos da esperanza porque estamos aguardando la manifestación gloriosa o estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios porque cada uno de nosotros está esperando ese momento. Ahora, para estudiar este tema, hermano, es importante definir palabras. Dios quiere que nosotros conozcamos el significado de las palabras. Así que como primer punto, queremos entender varios términos. Recuerde que estamos viendo la esperanza bienaventurada, hablando del rapto de la iglesia. Así que vamos a definir la palabra rapto. La palabra rapto es un término teológico derivado del latín que describe a la iglesia siendo arrebatada o raptada para recibir al Señor en las nubes. Este término rapto se deriva del verbo latín raper, que fue usado para traducir el verbo griego arpazo o arrebatar, que se encuentra en la enseñanza de Pablo a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 4, versículo 17 de Primera Tesalonicenses. Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arpazo, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El rapto, este término, se deriva entonces del verbo latín rapere y fue usado para traducir el verbo griego arpazo. Entonces Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 4:17 está usando la palabra arrebatados, que es del griego arpazo, ¿verdad? Y arpazo viene de la palabra latín rapere. También, mis amados hermanos, esta palabra
fue usada en diversas ocasiones en la Biblia. Por ejemplo, esto de ser arrebatados, hay varios ejemplos de personas que fueron arrebatadas. Por ejemplo, Felipe fue arrebatado a otro lugar. En Hechos 8:39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. No solo en la Biblia está el ejemplo de Felipe, que fue arrebatado, o sea, que fue llevado a otro lugar, sino que también está el mismo ejemplo de la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está descrita en Apocalipsis 12:5, donde dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Se vuelve a usar la palabra harpazo, cuando el Señor Jesús fue llevado repentinamente al cielo en el momento de su ascensión. Pero también Jesús, hablando de esta doctrina maravillosa que nos da esperanza, dijo estas palabras en San Juan 14:3. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo esté. Estamos viendo las palabras del Señor Jesucristo, hablando de este evento maravilloso que estamos esperando la iglesia de Cristo. Este evento que trae esperanza y que usted necesita conocer para que pueda usted valorar mucho más y apreciar mucho más la gracia de Dios y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, mis amados hermanos, volvamos a mencionar este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:17. Pablo, hermanos, en este pasaje también utilizó la palabra harpazo. Vean lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo o arpón, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recuerde que estamos solamente definiendo términos y estamos viendo ejemplos bíblicos o ejemplos de textos bíblicos donde se presenta esta doctrina o donde se usa este término harpazo. La palabra griega que es traducida para arrebatados aquí es harpazo. De aquí se deriva la palabra arpón. Y esto es lo que Dios va a hacer en el rapto, hermano. Él va a tomar por la fuerza a los creyentes en Cristo que estemos con Él. Esta herramienta del arpón se utiliza casi siempre para la pesca de peces grandes o tiburones, como nosotros lo llamamos. Y se utiliza, hermanos, con una punta muy afilada que viene en forma de flecha. Y cuando esta punta se introduce en el cuerpo de aquel pez, hay una soga con la cual podemos volver a traer la presa que se ha capturado. Y eso es, hermanos, arrebatar con fuerza. Es traer, tomar por la fuerza. Y esto es lo que el Señor va a hacer en el arrebatamiento. Un día una persona preguntó que por qué Dios va a tomarnos por la fuerza. Recuerde cómo empezamos la introducción de esta enseñanza. Cuando nosotros no conocemos de esta doctrina, mis amados hermanos, podemos estar demasiado enfocados en nuestro presente y olvidamos el futuro que tenemos como iglesia. Podemos estar, hermanos, con una mentalidad sin considerar el hecho de que Jesucristo un día va a venir por su pueblo, por su novia, y que ese día puede ser en cualquier momento. Y muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a este mundo que cuando nos preguntan si queremos que Cristo venga, todavía hay creyentes que manifiestan, yo quisiera que Él venga, pero todavía no. Hay gente que está muy conforme y adecuada al mundo, y Dios va a tener que tomarlos por la fuerza y llevárselos con Él, hermanos, para reunirnos en el aire. Entonces, mis amados hermanos, también en 2 de Corintios, Pablo describe
en tercera persona algo que le había sucedido 14 años antes. Él dijo, conozco a un hombre. Claro que Pablo estaba hablando de él, pero él manifiesta esto como en tercera persona, como que era otro hombre, pero en realidad era él el que había tenido esta experiencia. Que hace 14 años, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Él también, Pablo, utilizó esta palabra griega arpazo o arpón, hasta el tercer cielo. Mis amados hermanos, algunos historiadores de la Biblia o eruditos de la palabra del Señor manifiestan que esta experiencia que Pablo tuvo, donde fue arrebatado al tercer cielo, pudo haber sido la experiencia que menciona Hechos 14, 19, 20, cuando los judíos de Antioquía y de Iconio, hermanos, había una gran multitud y apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, y esta gente pensó que Pablo había muerto. Hermano, muchos dicen que ese evento, el cual Pablo estaba narrándonos anteriormente en Segunda de Corintios, hermano, era algo que había sucedido en ese evento donde lo habían apedreado. Por eso, Segunda de Corintios 12, 2 al 10, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Que no le es dado al hombre expresar. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, Pablo nos explica la resurrección de los creyentes de la era de la iglesia. Cómo esta resurrección tiene que ver con ese maravilloso evento que estamos esperando y que también representa una esperanza para nosotros los que hemos creído en Cristo. El versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con respecto a la frase, los muertos en Cristo resucitarán primero, sabemos, mis amados hermanos, por Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8, hermanos, que las almas y los espíritus de los creyentes muertos ya están con el Señor. Miren lo que Pablo dijo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mis amados hermanos, estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor está hablando de aquellas personas en Cristo que han muerto antes de que se dé el rapto de la iglesia. En el instante que el creyente muere, su alma y su espíritu van a la presencia del Señor y allí quedan hasta la resurrección. ¿Y qué es lo que está, hermanos, presente al Señor? El alma y el espíritu. Pero el cuerpo está en un estado que la Biblia nos llama de dormir. En Tesalonicenses 4:17, 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo continúa diciendo y hablando del rapto de la iglesia, cómo, hermanos, los que han muerto en Cristo van, hermanos, a participar de este evento, pero también los que vivimos, los que estemos vivos para cuando sea ese evento. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y vuelve a usar Pablo aquí la palabra arpazo, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto, hermanos, el primer término. Hemos definido el primer término y hemos visto varios versículos donde el apóstol Pablo, Jesús mismo, hermanos, el ejemplo de Felipe, hermanos, cómo se usa esta palabra en varios versículos de la Biblia, y también nos demuestran que es una doctrina, que es verídica, que es verdad y que es algo
que también trae esperanza a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Porque Pablo en el versículo 18, 1 Tesalonicenses 4, dice que nos alentemos los unos a nosotros con estas palabras que estamos hablando. Pero también en la Biblia hay otro término que hay que definir, y es el término el día de Cristo. La doctrina del rapto es presentada en la iglesia con diferentes nombres. Puede, hermanos, ser el arrebatamiento puede ser representado por la palabra rapto, o puede ser descrito también por la palabra o por la frase el día de Cristo. El día de Cristo es un término característico del Nuevo Testamento, o sea que esta expresión, el día de Cristo, se usa bastante en pasajes del Nuevo Testamento. Pasajes como Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí no está hablando de juicio, sino que está hablando del rapto de la iglesia. El día de Cristo es el día cuando todo se completa para los que creen. Es el día cuando alcanzamos nuestro objetivo, mis amados hermanos. Es el día de Cristo, es un día de confirmación. Es el día de Cristo, un día de salvación de la presencia del pecado, y también va a ser un día de gozo. Y ahí no habrá condenación en el día de Cristo. ¿Por qué es un día de salvación de la presencia del pecado? Cuando usted puso su fe en Cristo, usted fue salvo, hermanos, espiritualmente. Y la salvación espiritual en la Biblia está en 3 tiempos. En el tiempo pasado fuimos salvos de la pena del pecado, o sea, fuimos salvos para no ir al infierno. Pero también en el presente fuimos salvos del poder del pecado. Aunque somos salvos del infierno, todavía tenemos un cuerpo donde existe una naturaleza pecaminosa, pero que esta naturaleza pecaminosa ha perdido su derecho o su poder de ejercer dominio sobre nosotros. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza y tenemos al Espíritu Santo dado por la obra de Cristo. Ahora nosotros hemos sido salvos de ese poder que la naturaleza pecaminosa tenía, para que seamos libres para servir a Dios, obedeciendo a nuestro nuevo amo, al Espíritu Santo. Hermanos, porque tenemos una nueva naturaleza. Pero ¿cuál salvación que a través de la obra de Cristo ya poseemos, pero que todavía no ha sido efectiva en nosotros, es la que falta? Es la salvación de la presencia del pecado. ¿Cuándo es que nosotros ya no vamos a tener naturaleza pecaminosa en este cuerpo? Bueno, cuando este cuerpo sea glorificado. Y el día de Cristo, mis amados hermanos, es el día donde usted va a ser salvo de la presencia del pecado. Es el día donde ya usted no va a tener un cuerpo con una naturaleza pecaminosa, y que por tener una naturaleza pecaminosa, usted y yo no estamos ausentes al sufrimiento. La razón por la cual hoy en día, en el presente, los creyentes sufrimos todavía, es porque todavía existe en nosotros una naturaleza pecaminosa. Y muchas veces sufrimos no solo por el pecado heredado de Adán, no solo por el hecho de tener una naturaleza pecaminosa, sino porque muchas veces nos presentamos a obedecer esa naturaleza pecaminosa y sufrimos las consecuencias de obedecer esa naturaleza pecaminosa. Porque obedecer a la naturaleza pecaminosa trae como resultado la muerte física también. Pero un día, mis amados hermanos, vamos a tener un cuerpo que no se va a dejar seducir o dominar de esta naturaleza pecaminosa. Un cuerpo donde no habrá más presencia de la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Pero el día de Cristo es descrito también por Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y el día de Cristo es el rapto mismo de la iglesia. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 51, que he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este rapto, hermanos, puede suceder en un segundo y en un abrir y cerrar de ojos.
y será un día de bendición para todos los que creemos en él. Pero también es necesario que definamos otro término. El día de Cristo no es lo mismo que el día del Señor. Hay versículos como en los pasajes que vimos anteriormente, hablan del día de Cristo, que va a ser un día de gozo. Pero cuando la Biblia habla del día del Señor o del día de Jehová, no está hablando en referencia al rapto, sino que el día de Jehová es una expresión característica de una gran parte de pasajes del Antiguo Testamento. Es el tema de muchas profecías. Por ejemplo, Isaías 13, 6 al 9. Miren lo que dice Isaías: aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror. Angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros y los rostros de llamas. He aquí, y oiga lo que dice: el día de Jehová viene. ¿Y cómo es este día? Diferente al día de Cristo. El día de Jehová es un día terrible, un día de indignación, un día de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Joel también habló del día de Jehová y dijo: porque he aquí que en aquellos días, en Joel capítulo 3, versículo 1, versículo 2 y 14, dice: y he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Casi siempre este término, el día de Jehová, se usaba en muchos pasajes del Antiguo Testamento y tenían que ver con un día en el cual Dios estaría emitiendo juicio, ya sea a la nación de Israel, y en este caso sabemos por la Biblia que también habrá un día donde Dios derramará su ira sobre el mundo entero que no ha puesto la fe en él para ser salvos. Por eso, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 4, Pablo dijo estas palabras: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero aquí está la esperanza, mis amados hermanos. Nosotros somos partícipes del día de Cristo. Nosotros no vamos a ser partícipes del día de Jehová. Porque nosotros, dice Pablo, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hermanos, tenemos esperanza. Y porque tenemos esperanza, Pablo dice: no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y esto es un llamado al servicio. Esto es un llamado a vivir una vida de piedad. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. La palabra aquí, fe, es esperanza. Hermano, ¿por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, pusimos nuestra fe en Cristo, tenemos la esperanza de la salvación como yelmo. Por eso Pablo dijo: vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es para mí grata esta noticia, saber que ese día terrible es algo que yo como hijo de Dios, porque he creído en Cristo, porque he creído en aquel que es el autor y consumador de mi fe, porque he creído en aquel que trae esperanza, que yo como hijo de Cristo no voy a tener parte en el día de Jehová, sino que voy a tener parte en el día de Cristo. Y es importante que definamos esto.
Tesalonicenses 5:9, primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. El día de Jehová o el día del Señor, que es otra forma también de decir la tribulación o el día que Dios va a derramar su ira sobre el mundo. Dios no nos ha puesto para formar parte del día de Jehová, sino que Dios nos ha salvado para que estemos en el día de Cristo, pero no en el día de Jehová. Sino que Dios nos ha alcanzado, nos ha salvado por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que usted esté muerto o esté vivo, la realidad es que tanto aquellos que mueren en Cristo como los que estemos vivos para ese evento, vamos a participar de ese evento maravilloso que es nuestra esperanza bienaventurada. Y Pablo dice, animémonos unos a nosotros. Animémonos porque estas son buenas noticias, que usted y yo no tengamos parte en el día de Jehová, que no tengamos parte para la ira. Este día de Jehová o el día de ira, hermanos, también en la Biblia se le conoce como el periodo de la tribulación. La tribulación son 7 años finales antes del regreso de Cristo a la tierra. También en la Biblia se le llama la semana 70 de Daniel. Y en Apocalipsis 3:10, Dios escribe a una iglesia y le dice estas palabras: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo interesante es que la tribulación va a ser un periodo de 7 años, pero los 3 años y medio finales de esos 7 años, o sea, los últimos 3 años y medio antes de que Cristo regrese a la tierra, ese tiempo será un tiempo de mayor aflicción para el mundo. Será un tiempo difícil como nunca jamás ha habido o ha experimentado el hombre en la tierra. Mateo 24:21 nos habla de ese periodo de 3 años y medio finales de esos 7 años de tribulación. Esto se le llama la gran tribulación. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde antes del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que es bueno, hermanos, hacer una breve explicación de los eventos claves, empezando con la muerte de Cristo. Usted necesita, si estamos estudiando el rapto de la iglesia, usted necesita, hermanos, saber cuáles son los eventos claves, hermanos, que se van a dar con respecto a la iglesia. Número 1. El número 1 en ese cuadro que usted ve representa la muerte de Cristo. El número 2 está hablando de la resurrección de Cristo. Vea usted, mis amados hermanos, cómo en estos puntos que ven en este cuadro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos van indicando, hermanos, cuáles son esos eventos claves que usted necesita conocer, y que esos eventos empiezan desde la muerte de Cristo, mis amados hermanos, hasta el número 10, que va a hablarnos del reino del milenio o milenial. Pero, mis amados hermanos, el 3 está hablando de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2 nos habla. Y es aquí donde se constituye el nacimiento de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El 4 está hablando de la presente edad de la iglesia, durante la cual Jesucristo está edificando su iglesia, como se lo dijo a Pedro en Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia. Pero también Hechos 15:14 dice que el Señor está tomando pueblo para su nombre. El punto 5 es el instante en el cual el Señor Jesucristo vendrá del cielo y la iglesia será tomada arriba, será raptada, será arpazo, para encontrarse con el Señor en el aire. Esto es lo que hemos estado leyendo en 1 Tesalonicenses 4:13-18. Este evento llamado el rapto de la iglesia y marca el final de la era o de la edad de la iglesia, mis amados hermanos. El punto 6 es el comienzo del tiempo de la tribulación o el comienzo de la semana 70 de Daniel.
Este periodo de 7 años comenzará cuando se haga un pacto o tratado con la nación de Israel. Esto está en Daniel 9:27. Por eso usted debe de saber que el reloj del tiempo es Israel. A la mitad de este periodo de 7 años, hermanos, en el punto 7, el pacto o tratado será quebrado o quebrantado. Y va a aparecer el hombre de pecado o el anticristo. Va a llegar a ser el gobernador y soberano del mundo y exigirá que todo el mundo le adore como Dios. Esto está descrito en Daniel 9:27 y en Mateo 24:15 al 21. También en 2 Tesalonicenses 2:3 al 4. El punto 8 es cuando Jesús se refiere a los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y dice que va a ser un tiempo de gran tribulación, Mateo 24:21, como el mundo nunca ha visto. Este será un tiempo de gran actividad satánica, según Apocalipsis 12:7 al 12. Y el hombre de Satanás será el gobernante del mundo, Apocalipsis 13:1 al 10. El punto 9 en este cuadro es el periodo de la tribulación cuando termina. Cuando Jesucristo vuelva a la tierra con poder y gran gloria. Esto está descrito en Mateo 24:29 al 30 y en Apocalipsis 19:11 al 16. Y como punto final, vemos en el 10 que Jesucristo establecerá su reino en la tierra y este es llamado frecuentemente el reino milenial porque durará 1000 años según la descripción de Apocalipsis capítulo 20. Entonces ya definimos algunos términos importantes. Ahora rápidamente veamos algunas palabras griegas acerca del rapto. La primera palabra griega es la palabra arpazo, que es la que hemos estado estudiando. Es traducida arrebatado en 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arpazo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La segunda palabra griega acerca del rapto en la Biblia, hermanos, es episonagoge. Esta palabra se traduce como reunión y está hablando del rapto de la iglesia. En 2 Tesalonicenses 2:1 se utiliza esta palabra griega episonagoge. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra episonagoge, reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice Pablo. Otra palabra griega acerca del rapto es la palabra paralambano. Es traducido tomar. En San Juan 14:3 Jesús dijo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os paralambano, que es tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esta palabra es en referencia al rapto. Otra palabra griega acerca del rapto que se utiliza en la Biblia es la palabra epifanía, traducido como la manifestación. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la epifanía o manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esa es la esperanza del creyente. Está esperando ese día maravilloso. Otra palabra griega acerca del rapto es ruomai, que es traducido como librar de. También Pablo utilizó esa palabra griega del rapto en 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos ruomai, librará de la ira venidera. Hay muchas personas que no creen en la doctrina del rapto, pero como ustedes están viendo, hermanos y hermanas, la doctrina del rapto es una doctrina que está ampliamente enseñada y explicada en muchos pasajes en las Escrituras. Por lo tanto, no puede ser ignorada, pues es algo que Dios quiere que conozcamos. Otra palabra griega acerca del rapto es parousia, que se traduce como venida. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la parousia,
venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la parousia del Señor se acerca. Entonces, estamos hablando de la venida de Cristo, pero es importante distinguir dos etapas de la segunda venida de Cristo, porque mucha gente no es capaz de hacer distinciones y es importante que nosotros hagamos estas diferencias. La segunda venida de Cristo, hermanos, va a consistir en dos eventos. La segunda venida de Cristo, hermanos, va a tener dos etapas, mejor dicho. Sabemos que la primera venida de Cristo fue cuando Él vino, hermanos, a morir por nosotros. Vino al mundo, se encarnó para poder, hermanos, ser el sustituto de cada uno de nosotros y pagar el precio de nuestra culpa. Pero la segunda venida de Cristo va a ser realizada en dos etapas. La primera etapa es el rapto de la iglesia, el arpazo. Pero la segunda etapa es la segunda venida de Cristo a la tierra. O sea, cuando Jesucristo ponga los pies en el monte, en la tierra. En el rapto, Jesucristo no va a poner sus pies en la tierra. Pero en la segunda venida de Cristo a la tierra, Él sí va a establecerse y va a poner los pies firmes en el monte, que vamos a ver más adelante. Entonces hagamos algunas preguntas concernientes al rapto y a la segunda venida. Ahora que ya sabemos que la segunda venida de Cristo va a ser en dos etapas, veamos cuándo va a ser el rapto y cuándo va a ser el día que Cristo venga y ponga los pies en la tierra. En el rapto, ¿cuándo va a ser el rapto? Bueno, la Biblia nos enseña que va a tener parte antes de la tribulación de 7 años. Eso fue lo que leímos en Apocalipsis 3:10, donde Dios le promete a esta iglesia que Él los va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cómo Dios podría cumplir esta promesa, hermanos, si entonces la iglesia tuviera que pasar la tribulación? La lógica bíblica nos dice que entonces el rapto tiene que ocurrir antes de la tribulación. En cambio, ¿cuándo será la segunda venida de Cristo a la tierra? ¿Cuándo Él va a poner los pies en la tierra? Bueno, va a ser después del periodo de 7 años de tribulación. Mateo 24, 29 al 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire lo que dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Cuán rápido va a ser el rapto y cuán rápido va a ser el evento cuando Cristo ponga los pies en la tierra? El rapto va a ser en una fracción de segundos. Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto sucederá antes de que la gente se dé cuenta que está sucediendo. O sea que el rapto puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy mismo, puede ser dentro de 3 horas, incluso puede ser, hermanos, tan pronto que muchos de los que estén escuchando esta enseñanza tal vez se queden. Espero que no. Si usted ha puesto su fe en Cristo, mis amados hermanos, recuerde, usted tiene esperanza. Pero el rapto puede ser en cualquier momento. La segunda venida va a ser diferente al rapto. El rapto va a ser en una fracción de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, pero la segunda venida va a ser con la suficiente lentitud como para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo. Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué señales habrán del rapto y qué señales habrán de la segunda venida de Cristo cuando él ponga los pies sobre la tierra? En cuanto al rapto, la Biblia dice que no hay señales. Esto para usted quizás le sorprende. El Señor puede venir por nosotros en cualquier momento. El Señor no ha dejado ninguna señal que diga, el rapto va a ser dentro de 3 días. En cuanto al rapto, en la Biblia no hay señales, pero en cuanto a la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando él ponga los pies en la tierra, hay varias señales. Cosas que tienen que ocurrir antes de que Jesús venga. Jesús mencionó una gran parte de estas señales, mis amados hermanos, en Mateo 24, 1 al 28, que por tiempo no las vamos a estudiar en este momento. Pero déjeme poner un ejemplo de cómo es esto de las señales en cuanto al rapto y a la segunda venida de Jesucristo en la tierra. Muchos saben, hermanos, que aquí en los Estados Unidos se celebra varios días festivos que tienen que ver uno con el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias se celebra por lo general, mis amados hermanos, en el mes de noviembre. Ese día es una festividad que a mí me gusta mucho, porque el Día de Acción de Gracias es el día donde nos reunimos como familia y le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y hay gente incluso en esta nación que ni conoce a Dios y le da gracias. Más sin embargo, hermanos, voy a utilizar el ejemplo del Día de Acción de Gracias y también la festividad de la Navidad. Una festividad que se celebra en todo el mundo. El rapto es como el Día de Acción de Gracias y la segunda venida es como la Navidad. Hay pocas señales relacionadas con el Día de Acción de Gracias. Por ejemplo, la gente no pone árboles de acción de gracias o no decora sus casas con luces de acción de gracias. Hay muchas señales relacionadas con la Navidad a diferencia del Día de Acción de Gracias. La gente pone decoraciones, pone árboles de Navidad, luces, etcétera. Cuando ves estas señales de Navidad, entonces sabes que la Navidad no está lejos, pero también sabes que el Día de Acción de Gracia está aún más cerca. Las señales de Navidad usualmente se ven aún antes del Día de Acción de Gracias. Por lo tanto, cuando vemos las señales de la segunda venida del Señor a la tierra, sabemos que el rapto tiene que estar aún más cerca. Es inminente. Puede ser en cualquier momento. Puede ser dentro de unos segundos después de esta enseñanza. ¿Será visible el rapto? ¿Será visible la segunda venida? Bueno, en el rapto va a ser visible solo a los creyentes, aquellos que han puesto su fe en Cristo. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Él se incluye como creyente y dice, los creyentes le veremos. Pero en cuanto a la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando Él sí ponga los pies en la tierra, la Biblia dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Toda persona verá a Cristo. En el rapto no, pero sí en su segunda venida a la tierra. ¿Dónde va a ser el rapto? ¿Y dónde va a ser la segunda venida a la tierra? El rapto va a ser en el aire. Esto lo sabemos por 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, Cristo no descenderá hasta la tierra. ¿Por qué sabemos eso? Porque 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos al paso arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con Él. En cambio, la segunda venida, Zacarías 14:4, dice que va a ser en la tierra.
se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es tremendo. ¿Por qué vendrá el Señor? En el rapto, Él vendrá para recibir a su esposa. Y la esposa es la iglesia. San Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero en su segunda venida a la tierra, Él viene para recibir su reino. En el rapto, Él viene va a llegar, nos espera en el aire para recibir a su esposa, pero en la segunda venida Él viene para recibir su reino, es donde Él va a poner los pies en la tierra. Lucas 19:12 habló de esto. Dice, digo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, ¿cuál es el propósito, pastor, de la revelación de este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:13? ¿Cuál es el propósito de Pablo al enseñar la doctrina del rapto a esta iglesia? Desde un punto de vista mental, Pablo escribió esto, lo siguiente, y dijo, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El asunto de estos hermanos de Tesalónica es que ellos eran ignorantes de esta doctrina. Dios no quiere que nosotros ignoremos esta doctrina. Quizás usted pueda haberse preguntado por qué pastor nos dio tantos detalles acerca del rapto. Porque Dios no quiere que ignoremos esta verdad. Muchos creyentes dicen ser creyentes y han sido enseñados pobremente en esta doctrina. Y por lo tanto son ignorantes de la Biblia. Van a la iglesia donde se llenan de emociones, pero no de enseñanza de la Biblia. Entonces, cuando salen del templo, lo único que tienen es sudor de tanto haber saltado, pero no hay nada de entendimiento de la palabra. Una ancianita le preguntaron, hermana, ¿cómo estuvo el servicio? Y la ancianita dijo, hermano, estuvo maravilloso, con la unción llena de alegría, hubo un gozo inefable, tremenda la palabra maravillosa, el pastor predicó con la unción de Cristo. Pero después le preguntaron, hermano, ¿y de qué se trató la palabra? Yo no me acuerdo, pero estuvo ungida la palabra. Así hay mucha gente, hermano. Entra sin entendimiento, sale sudada y sigue sin entendimiento. Y Dios nos dice, como le dijo Pablo a los hermanos de Tesalónica, no ignoremos. Dios no quiere que ignoremos acerca de estas cosas, porque esta doctrina, el conocerla, puede traer para usted esperanza, y de hecho es así. Así que desde un punto de vista mental, los hermanos no debemos ignorar acerca de qué es lo que va a pasar con aquellos que experimentarán la muerte física. Aquí vemos la palabra dormir. Muchas veces la palabra dormir se refiere a esto que ven ustedes en la foto. Y esto sucede mucho cuando el pastor Sánchez enseña en un domingo en la iglesia. Tenemos muchos hermanos que les agarra un sueño profundo, ¿verdad? Posiblemente dormir significa literalmente, pero en este caso, en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:13, donde Pablo dice que no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, no está hablando de este dormir literal, sino que el significado de esta palabra está amarrada a su contexto. Está hablando de la muerte física de un creyente. ¿Cuál es la parte de la persona que duerme? ¿Su alma o su cuerpo? Bueno, la parte que duerme es su cuerpo. Recuerde lo que dijo Pablo. Ausentes del cuerpo, presentes a Cristo. El alma, hermano, está presente con el Señor. El cuerpo está dormido, esperando ser despertado en aquel maravilloso día. Entonces, estos creyentes de Tesalónica estaban preocupados.
Ellos habían escuchado las enseñanzas de Pablo en cuanto al rapto, pero algunos de ellos ya habían muerto y ellos estaban preocupados porque se iban a perder la oportunidad de irse en el arrebatamiento. Así que algunos estaban diciendo, ¿qué les va a pasar a estos hermanos? ¿Será que ellos no van a tener parte en el arrebatamiento? ¿Será que ellos no van a experimentar esta experiencia, esta esperanza maravillosa? Muchos de los nuestros han muerto. Es posible que aquellos que están en este momento escuchándome acaban de perder un familiar. ¿Usted sabe cuántas personas han muerto por esta pandemia? Los creyentes no estamos ausentes del sufrimiento. Los creyentes no estamos ausentes, hermanos, de enfermarnos e incluso de experimentar la muerte como estos hermanos de Tesalónica. Cuando una persona muere, mis amados hermanos, o cuando una persona fallece, nosotros experimentamos tristeza. Y eso nos lleva al segundo punto del por qué es importante conocer sobre esta esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia. Desde un punto de vista, el propósito de esta revelación es un punto de vista emocional. Pablo escribió esto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pablo quería que estos creyentes supieran que si han puesto su fe en Cristo, ellos tienen esperanza. Cuando un creyente fallece, nosotros podemos sentirnos tristes, pero no debemos entristecernos como el incrédulo que no tiene esperanza. Si yo supiera que el familiar mío que ha muerto no puso su fe en Cristo, entonces habría un motivo para estar triste. Pero si yo sé que esa persona que murió puso su fe en Cristo, no hay motivo para estar triste, porque él está ausente del cuerpo, pero está ya presente con el Señor. Y lo más maravilloso es que hay una esperanza, y la esperanza es que un día Cristo va a venir y esa persona que está dormida va a despertar y va a ser reunida con el Señor Jesús en el aire. Así que, hermanos, les dice Pablo, no se entristezcan por estas personas que han muerto, estas personas que han puesto su fe en Cristo, estas personas que están durmiendo en este momento. No se entristezcan porque ellos tienen esperanza. Ellos no son como los que no tienen esperanza. Si tú eres un amigo y no has puesto tu fe en Cristo y quieres tener esta esperanza, te invito a que creas en el Señor Jesucristo, porque esta esperanza bienaventurada es solamente para aquellos que hemos puesto la fe en el único medio para ser salvos. Dios no quiere que tú tengas que estar con tristeza como los que no tienen esperanza. Y esto nos lleva al tercer punto. El propósito de la revelación es que desde un punto de vista doctrinal, Pablo escribió esto para explicar cómo están relacionadas la muerte del creyente, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia y el día del Señor. Mis amados hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 14, vemos que Dios va a traer con Jesús a los que duermen con Cristo. Los cuerpos de los que duermen en Cristo van a ser reunidos con sus almas en el rapto de la iglesia. Y Pablo está explicando cómo se relaciona la muerte del creyente con la venida de Cristo y el rapto de la iglesia y el día del Señor también. Pero los participantes y el proceso del rapto, ¿qué incluye? Bueno, incluye la segunda venida. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde está Jesucristo ahora? A la diestra del Padre. Y al regresar lo hace con voz de arcángel. Arcángelos en griego, que significa príncipe de los ángeles. Otra forma del prefijo arco significa que gobierna o que dirige o el que comanda. Miren qué escenario más asombroso. Sonará la trompeta de Dios. Cristo viene. El arcángel grita y la trompeta suena. Qué asombroso momento el que hemos de experimentar nosotros.
Entonces, mis amados hermanos, los participantes y el proceso del rapto incluyen la primera venida de Cristo, como lo hemos visto, pero también le sigue la resurrección de los creyentes físicamente muertos. En 1 Tesalonicenses 4:15 al 16 dice: porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, es importante notar que estos muertos están posicionalmente, dice, en Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que son creyentes de la edad de la iglesia. No está hablando de los creyentes del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento serán resucitados con Cristo cuando venga a la tierra. Los del rapto serán los muertos en Cristo, los de la era de la iglesia. ¿Qué parte de ellos va a resucitar? Su cuerpo. ¿Por qué? Porque su alma ya estará con el Señor. Pero habrá una generación, dice Pablo, de creyentes que no habrá muerto cuando esto suceda. ¿Y qué va a pasar con ellos? El versículo 15 de 1 Tesalonicenses dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Eso nos lleva al tercer punto, el punto del arrebatamiento en este proceso del rapto. El arrebatamiento de los creyentes en Cristo físicamente vivos. No solamente, hermanos, estamos esperando la venida de Cristo y el retorno de Cristo, sino que también estamos esperando el rapto. Habrá una generación de creyentes que jamás van a esperar la muerte. ¿Qué sería mejor para ustedes? ¿Quieren envejecer, enfermarse y sufrir y finalmente morir? Bueno, por eso este tema se llama la esperanza bienaventurada. 4. En este proceso del rapto incluye la reunión de todos los creyentes en Cristo del tiempo de la iglesia. ¿Esta reunión será increíble, hermanos? ¿O no será increíble? Veamos cómo es esta reunión. Dice: por lo cual os decimos esto, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Les decimos esto en palabras del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. El lugar, ¿cuánto durará esta reunión? Dice la Biblia: estaremos siempre con el Señor. El lugar del rapto será en las nubes. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Cuando Pablo escribe esto en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4, ¿anticipaba Pablo que él estaría vivo durante el rapto? Dice: luego nosotros los que vivimos, dice. Entonces, ¿anticipaba Pablo que él estaría vivo durante el rapto? Sí. ¿Por qué Pablo pensaba que él estaría vivo? Porque recuerde, el retorno de Cristo es inminente. Pablo sabía que el rapto de la iglesia puede suceder incluso hoy mismo. Si el rapto fuera en 3 minutos, todos los creyentes desapareceríamos de este lugar, y los que no son salvos se quedarían al final de esta enseñanza. Y ellos se preguntarían: ¿qué pasó? ¿Dónde está el pastor Salvador Sánchez? Solamente vemos el PowerPoint en la pantalla de la computadora. Y por eso es importante hacer una aplicación práctica relacionada con este tema acerca del rapto. Y la aplicación es esperanza. El versículo 18, Pablo dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras usted puede tener esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué podemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras? Porque, hermanos, iremos al cielo con nuestro Señor, a la casa del Padre, solamente por la gracia de Dios.
gracias sean dadas al Señor. El comprender esta doctrina me da esperanza, me da gozo, me da seguridad. El tener esta esperanza me da seguridad de que yo tendré parte en aquel momento, en el día de Cristo. Si estoy sufriendo ahorita, puedo ver mi sufrimiento desde la perspectiva futura y saber que este sufrimiento no es por siempre. Si no tengo casa, puedo saber que tengo una esperanza y que tengo una casa que Cristo ha preparado. Si tengo un cuerpo enfermo, tengo esperanza porque en aquel día Cristo glorificará este cuerpo. Y ya no habrá en este cuerpo naturaleza pecaminosa y por lo tanto no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá más problemas, no habrá sufrimiento, porque ese día es un día de esperanza, es un día de gozo. Y todo esto es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido, y por eso debemos darle gracias a nuestro Dios. Si la iglesia tuviera que pasar la tribulación, como muchas personas hoy en día enseñan, podría ser de aliento estas palabras que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:18. ¿Cómo usted puede alentarse con estas palabras si usted supiera que va a pasar la tribulación? Entonces, si la iglesia tuviera que pasar la tribulación, ¿podría ser de aliento estas palabras? Claro que no. Terminemos entonces esta enseñanza acerca de la esperanza bienaventurada. La venida del Señor por su iglesia es una esperanza bienaventurada. Tito lo dijo en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Déjeme darle una ilustración para que usted entienda por qué el rapto de la iglesia es una esperanza bienaventurada o la venida de Cristo es una esperanza bienaventurada. Hace algunos años se hundió un submarino en el Golfo de México. El submarino se llamaba el S-4. Muchos barcos respondieron rápidamente para salvar a la tripulación que estaba dentro de este submarino en el fondo del mar. Entonces, para salvarlos, enviaron a un buzo. Y este buzo, cuando llegó al fondo donde estaba el submarino, escuchó en las paredes exteriores del submarino un sonido que le hacía tac, 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 tac. Este era un mensaje en lo que se conoce como el alfabeto Morse. El buzo que llegó a rescatarlos sabía el código Morse. Y la tripulación que estaba dentro de ese submarino, en palabra Morse, hacía una pregunta. ¿Y sabe cuál es la pregunta que hacían? Ellos decían, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza? Tac, 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 tac. Eso es lo que el mundo desea saber. ¿Hay alguna esperanza? Lamentablemente, para algunos no hay esperanza. Para aquellos que no ponen su fe en Cristo no hay esperanza. Una persona dijo, parece que estamos ante el orificio de un gran cañón cargado. Y que la desesperanza es la palabra más triste en el idioma humano. Existen personas que tienen una esperanza, pero su esperanza es una esperanza falsa. Para otros, la esperanza es incierta. No es una esperanza segura. ¿Por qué? Porque muchas personas, incluso que van a las congregaciones, cuando le pregunta a usted si Cristo viene ahorita, ¿usted va a ser salvo? Ellos dicen, no lo sabemos. No estamos seguros. No vamos a estar seguros hasta que estemos ante el Señor. Pero eso es falso. ¿Cómo podría ser esperanza si la salvación no fuera segura? Y yo creo que ustedes han escuchado o van a escuchar en una de estas enseñanzas cómo podemos tener esperanza en la seguridad que tenemos en Cristo. Se le llama la esperanza bienaventurada porque la esperanza en la Biblia no significa tal vez. La palabra bíblica significa certeza. Se le llama esperanza porque tenemos la certeza que no vamos a quedar en la tierra. No vamos a quedar para experimentar la ira. Se le llama esperanza porque tenemos, hermanos, por seguro que vamos a estar con el Señor siempre
por la eternidad. Cristo regresará pronto. Es bienaventurada esta esperanza porque es bienaventurada para aquellos que hemos puesto la fe en el Señor. Pero también la venida del Señor por su iglesia no solo es una esperanza bienaventurada, sino que también es una esperanza purificadora. Recuerden ustedes el pasaje que utilizamos al inicio de esta enseñanza. En Tito capítulo 2, versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, yo no sé exactamente cómo será el cuerpo de la resurrección, pero va a ser como un cuerpo glorioso y resucitado como el del Señor Jesucristo. Con razón el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza en el Salmo 17:15. Ahora, déjenme dar una ilustración por qué la esperanza es una esperanza purificadora. En Nueva Inglaterra había que construir un dique. Un dique es una presa muy importante para generar electricidad y conservar el agua. En el terreno donde se iba a construir había un pueblo con hermosas casitas y el gobierno compró dichas casas. El gobierno les dijo a esas personas, la presa aún no está lista para ser construida, pero ya firmamos el contrato. Sus casas están vendidas, pero vamos a permitirles seguir viviendo en ellas hasta cierto tiempo y luego tendrán que irse. Era un bonito pueblo. Pero desde que se firmó el contrato de este pueblo se empezó a deteriorar. Las personas no reparaban sus casas, no cuidaban sus jardines. Y lo que fue una vez un bonito pueblo, una linda comunidad, se convirtió casi en un barrio de miseria. Y alguien preguntó, ¿cómo explica eso psicológicamente? Y aquí está la respuesta. Esta persona dijo, donde no hay fe en el futuro, no hay trabajo en el presente. Si las personas tienen esperanza, si pueden ver que hay algo en el futuro, entonces cuidarán su presente. Hermanos, usted y yo tenemos una fe en el futuro y por consiguiente debemos estar listos trabajando por el Señor antes de su segunda venida. Por eso, 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y como sabemos por seguridad que vamos a ver a Cristo. 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, hijitos, Dios nos describe a nosotros. Si usted tiene esta esperanza, usted lo que va a querer hacer con su presente es vivir una vida de piedad. Usted se va a purificar a sí mismo como Él es puro. Y esto está hablando de la santidad. ¿Sabe por qué? Porque 1 Juan 2:28 dice, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sabía usted que algunos creyentes estarán avergonzados cuando Jesús regrese? Si Jesucristo fuera a venir en este momento, ahora mismo, algunos de ustedes dirían, aleluya, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero otros desearían esconderse debajo de la cama porque estarían avergonzados por la manera como han vivido su día. Un día nos presentaremos ante Dios y daremos cuenta de cómo vivimos durante que estuvimos en la tierra. La venida del Señor por su iglesia también es una esperanza consoladora y alentadora. Debido a que tenemos un cuerpo con naturaleza pecaminosa, sufrimos muchas veces. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7 nos enseñan que Jesucristo, Dios guarda nuestra salvación, que Él es quien está guardando nuestro lugar en el cielo y esto nos provoca alegría. Pero el versículo 6 y 7 de Primera de Pedro dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba, sea hallada esta fe en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Dios soberanamente utilizará incluso los sufrimientos para formar nuestra fe. Dios quiere que aprendamos a vivir la vida en Cristo dependiendo, creyendo en sus promesas. Y mientras estemos en este mundo, debido a esta realidad, vamos a experimentar sufrimiento. El sufrimiento no solo es por el pecado heredado, también por nuestras malas decisiones o por los designios soberanos de Dios. Pero sea cual sea la razón, el Señor dice que esta esperanza que tenemos los creyentes puede hacer algo en tu corazón. Él dice, no se turbe vuestro corazón en San Juan 14, 1 al 3. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Pablo a los tesalonicenses les dice, por tanto, al saber esto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No importa cuál sea tu sufrimiento. No importa si has experimentado la muerte de un familiar que creyó en Cristo. No importa si has perdido todo. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, pero él dijo, sea el nombre de Dios bendito. ¿Y por qué es que él pudo encontrar consolación aun cuando no tenía nada? Porque Job dijo, yo sé que en mi carne un día veré a mi Redentor, a mi Salvador. Job tenía esa esperanza. El rapto de Jesucristo es una esperanza eminente. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como una esperanza eminente y expectante. Que la venida de Cristo es inminente significa simplemente que puede venir en cualquier momento. Nada necesita suceder antes de que Él venga. Ninguna profecía necesita cumplirse antes de que Él venga. Podría ser hoy. Tal expectativa tiene abundante apoyo en las Escrituras. Por ejemplo, San Juan 14:3, Romanos 13:11, 1 Corintios 1:7, 1 Corintios 11:26, 1 Corintios 15:51 al 52. Estos son parte de los pasajes que hablan de esta esperanza. Si una persona le dice que el rapto de la iglesia no es bíblico, se ha equivocado. Esta persona necesita dejar de ser ignorante y conocer esta esperanza que tenemos. Otros pasajes, 1 Corintios 16:22, Filipenses 3:20, Filipenses 4:5, Filipenses 3:4, 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 4:17, Tito 2:13, Hebreos 2:9-28, Hebreos 10:25, Santiago 5:8, 1 Juan 2:28, capítulo 3, versículo 3, Judas versículo 21 y Apocalipsis 22:20. Tenemos suficiente evidencia bíblica. Pero en cuanto al pasaje que iniciamos esta enseñanza en Tito 2:13, es interesante que Tito 2:13 no se nos dice que esperemos que sea revelado el hombre de pecado, el anticristo. No se nos dice que esperemos a los 144,000 judíos que serán sellados por Dios durante la semana 70 de Daniel. No se nos dice que esperemos la abominación desoladora que será vista en Jerusalén. Pero sí se nos dice que esperemos al Señor Jesús mismo y que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. ¿Qué puede usted aprender de esto? Que en Cristo hay esperanza. Por lo tanto, iglesia, alentémonos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros con estas maravillosas palabras. Gloria a Dios. Podemos orar y darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de enseñar tu palabra. Ha sido muy precioso el poder compartir estas verdades que no deben ser ignoradas, para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque los que hemos puesto la fe en Cristo tenemos esperanza en la esperanza bienaventurada del regreso de nuestro Salvador en el rapto de la iglesia. Gracias, Señor, por enseñarnos, por introducirnos a conocer esta esperanza bienaventurada.
Ruego por aquellos que han estado estudiando durante este tiempo largo, pero que es de mucha bendición para su crecimiento espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es un privilegio el haber estado con ustedes y participar de esta conferencia. Que Dios les bendiga y les siga dando iluminación de su palabra, y que usted y yo crezcamos a través de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones a todos. Dios les bendiga, hermanos.